Lo que vamos a ver en esta clase es entonces el análisis de líneas de transmisión. Ya tenemos todas las fórmulas para analizar una línea de transmisión, pero vamos a analizar unas líneas para el caso en que tengamos un cortocircuito en la carga y después cuando este es un circuito abierto, ¿sí? Ah, caray, eso sí me interesa. Entonces, para eso ya tenemos todas nuestras fórmulas y vamos a iniciar entonces. Esta es una línea terminada en cortocircuito, ¿sí? Y nos interesaría saber, por ejemplo, si esta es una línea en cortocircuito de una cierta longitud L, ¿cuánto es su impedancia de entrada? ¿Sí? ¿Cuánto es impedancia de entrada cuando está en cortocircuito o cuando está en circuito abierto? Bueno, primero vamos a analizar este caso de cortocircuito, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros calcular las variables, por ejemplo, acá en la salida? Nos conviene poner el Z0 igual a acá, en la carga, Z igual a 0. Entonces, para calcular la impedancia de entrada, en la fórmula respectiva habrá que cambiar Z por menos L, ¿no? Ya lo hemos dicho. Bueno, entonces, podemos nosotros evaluar la 229, que es nuestra ecuación patrón, ¿sí? Y tenemos que evaluarlo en Z igual a 0, porque queremos ver qué pasa acá. Entonces, al hacer eso, fíjense que aquí se pone Z igual a 0, Z igual a 0, y este se convierte simplemente en A más B, ¿no? Eso está hecho acá, ¿ve? Entonces, el voltaje, obviamente, en la posición 0, porque aquí hay un cortocircuito, es 0. Entonces, B en la posición 0 es directamente igual a A más B, ¿sí? Directamente de nuestra ecuación de la 229. Lo cual implica que B es igual a menos A. Y como hemos definido también el coeficiente de reflexión en la carga, es igual a B sobre A, entonces quiere decir que el coeficiente de reflexión es menos 1 aquí. Muy bien. Entonces, podemos nosotros entonces analizar ahora la 229 y la 230 que están acá, pero podemos reemplazar en vez de B el valor de menos A. O sea, aquí podemos poner menos A. Y aquí también podemos poner menos A. ¿Sí? Al hacer eso, nos van a aparecer las siguientes ecuaciones. Por ejemplo, ¿ven? El voltaje V de Z, ahora este voltaje V de Z va a ser igual a esto, esto es el V, entonces me va a quedar con esta ecuación. Entonces, esta es la ecuación del voltaje en cualquier posición Z cuando la línea está en cortocircuito en la carga. De la misma manera podemos también sacar la corriente acá, ¿ya? Esa es la corriente genérica I de Z. De nuevo reemplazamos el B por menos A y tenemos esta expresión. Esta ya la conocemos porque no es nada más que si esto es el voltaje, entonces el voltaje sobre la impedancia me va a dar la corriente. Muy bien, ahora veamos cuánto es, por ejemplo, la impedancia de entrada ZI. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Evaluamos, va a ser el voltaje en la posición 0 sobre la corriente en la posición 0. ¿Sí? Eso es analizado acá. Cuando reemplazamos nosotros el Z por menos L, vamos a tener las variables acá, ¿no? Z menos L aquí. Entonces, si hacemos B de menos L y la corriente I de menos L, estamos en este punto de entrada de la línea. Y eso nos va a dar, obviamente, el valor de la impedancia de entrada cuando la carga está en cortocircuito. Eso lo hacemos a continuación. Ahí está.
la impedancia en cortocircuito va a ser B de menos L sobre I de menos L. Aquí tenemos el B y aquí tenemos el I. Esto es lo que corresponde entonces a la impedancia de entrada en cortocircuito. ¿Sí? Podemos obviamente trabajar mejor estas expresiones y esta expresión, por ejemplo, ¿sí? Lo podemos poner de esta manera. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esta expresión nos muestre una función, la tangente hiperbólica. ¿Sí? Entonces, hemos hecho este valor, hemos dividido acá por este coeficiente para que aquí me quede el 1. Y entonces, esta expresión la hemos acomodado para que nos aparezca esta función, sería la tangente hiperbólica. Quiere decir que la impedancia en cortocircuito, de entrada en cortocircuito para una línea de longitud L, es igual a Z0, que sería la impedancia de la línea, por la tangente de la constante de propagación por L, ¿no? Este sería el argumento. Eso quiere decir que esta impedancia de entrada va a cambiar de valor porque depende ¿de qué? Depende de la longitud L. Entonces, nosotros variando la longitud L, podemos hacer variar la impedancia de entrada. Es decir, que controlamos la impedancia de entrada variando esta longitud. Eso lo vamos a dejar así. ¿Ya? Ahora, este concepto se utiliza en el laboratorio que nosotros realizamos en forma presencial porque hay un equipo que se llama el puente de impedancias. ¿Sí? Entonces, con el puente de impedancias, nosotros podemos medir los parámetros L y C de una línea de transmisión. Si medimos los parámetros L y C, podemos obtener también la impedancia característica. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, en la práctica, ¿qué se hace? ¿Se utiliza este concepto? Sí. Para medir un parámetro de la línea de transmisión. Y cuando este esté en circuito abierto, también vamos a medir otro parámetro de la línea de transmisión. Y con esas medidas vamos a calcular la impedancia característica. Eso se hace con el equipo. Bueno, entonces, en este caso, vamos a continuar con esta fórmula de la impedancia característica. En cortocircuito sería la 236. También esta fórmula se puede aproximar mejor, ¿no? Cuando esta línea es muy corta, ¿no? Cuando la línea es corta, se dice. Vamos a ver que una línea corta tiene su definición también. ¿Ya? Entonces, volvemos a utilizar a esta fórmula, ¿sí? Y vamos a considerar la línea corta. Línea corta es cuando el módulo de esta expresión, el módulo de este argumento, es mucho menor que 1. ¿Sí? Se saca el módulo de esto por la longitud, y si ese valor es mucho menor que 1, se dice que la línea es corta. A ver, veremos esas condiciones, cómo se va. Vamos a encontrar otra fórmula para esta impedancia en cortocircuito. ¿Ya? Ahí está de nuevo la ecuación 236 que acabamos de ver. Y ahora aquí le ponemos la condición de línea corta. Lo dejamos acá establecido. Ahí está, ¿ve? Si la línea es lo suficientemente corta, ¿ve? De tal modo que el módulo de la constante de propagación por la longitud sea mucho menor que 1. En esas condiciones tiene una línea corta y esas condiciones se dan en el laboratorio. ¿Sí? Porque le damos una línea de 20 centímetros. ¿No? Entonces, las exponenciales de esta ecuación, estos valores se van a aproximar. ¿Sí? Y entonces vamos a obtener una fórmula aproximada, otra fórmula para calcular esto. ¿Ya? La aproximación que corresponde a esas funciones exponenciales, acá está, esta es la función exponencial, ¿ve? Esto se aproxima más o menos por esto. ¿Sí? Fíjense que esta exponencial se expresa de esta manera, el valor pequeño de este factor.
seguimos operando y aquí lo vamos a aproximar todavía mucho más y nos va a quedar finalmente esta fórmula, la 237. Entonces, fíjense ustedes, ya tenemos dos fórmulas para calcular la impedancia de entrada de una línea en cortocircuito, ¿sí? En realidad yo les he nombrado el puente de impedancias, que es el equipo que tenemos en el laboratorio. Pero también se puede hacer con el puente de admitancias, que es otro equipo donde se puede utilizar también estos conceptos. Bueno, ahora vamos a ver otra fórmula más para calcular la impedancia de entrada de una línea en cortocircuito. Y eso lo vamos a hacer a ver si podemos calcular esta impedancia de entrada en cortocircuito con los parámetros que tiene la línea, o sea, con los parámetros R, L, G y C. Para eso hacemos lo siguiente. Miren, hacemos el producto de la ecuación 215 por la 222, que no es nada más que la fórmula de la constante de propagación y la fórmula de la impedancia característica. Estos dos parámetros se calculan de esta manera. Esta es la constante de propagación por la fórmula y esta es la impedancia característica Z0 por la fórmula, ¿verdad? Multiplicamos estas dos, obviamente estas raíces se van a simplificar y nos va a quedar esto, ¿sí? Esto nos queda, porque esto nos queda que la constante de propagación por Z0 es igual a R más JL, ¿ya? Esto es los parámetros ya de la línea de transmisión, sus parámetros R y L. Ahora, si a esta lo comparamos con la anterior, de la anterior fórmula simplificada, que sería esta, la 237, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí está la ecuación 237 y que también está este producto acá, Z0, por la constante de propagación. De tal forma, entonces, que utilizando 237 y 238 sacamos una nueva fórmula, que sería esta, ¿ves? Esta es entonces otra fórmula para línea corta, para calcular pero esto implica saber estos dos parámetros, ¿no? Saber estos dos parámetros. Muy bien. Esto es para línea en cortocircuito. El concepto es entonces fundamental porque variando la longitud vamos a tener diferentes impedancias de entrada. Veremos el caso ahora cuando la línea está en circuito abierto, ¿ya? Entonces nuestro esquema va a ser el siguiente. Ahí está. Esta ecuación en circuito abierto. ¿Bien? De nuevo, las ecuaciones fundamentales, la 229 y la 230 también nos sirven. Y en este caso estaría esta ecuación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular ahora? De nuevo, analizamos acá, ¿no? En Z igual a 0. Igual que en el caso anterior. Y podemos ver el voltajes y las corrientes van a ser de esta manera, ¿ve? Aquí la corriente obviamente es 0. Aquí no hay corriente por acá. Entonces decimos que la corriente en la posición 0, acá, Z igual a 0, implica, igual que en el caso anterior, este es exponencial 0 y 0, y va a quedar ahora A menos B sobre Z0. Eso es lo que está acá. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahora implica que A es igual a B. Y como la definición del coeficiente de reflexión era B sobre A, entonces el coeficiente de reflexión en este caso es igual a 1, ¿no? Entonces, obviamente el coeficiente de reflexión en cortocircuito era menos 1. Y ahora en circuito abierto es 1. Quiere decir que los valores del coeficiente de reflexión van a variar entre menos 1 y 1, ¿no? Que son los valores extremos de la carga que podemos poner acá. Entonces, muy bien, entonces si A es igual a B, igual que en el caso anterior, podemos hacer desaparecer esta variable A y todo esto, ¿ya? Este signo menos está acá. Bueno. Entonces, de esa misma manera, tenemos ahora los voltajes y las
y la corriente en cualquier posición Z, y podemos utilizar de nuevo ahora aquí, igual que en el caso anterior, para continuar el análisis, en este caso del circuito abierto. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer ahora para calcular la impedancia de entrada? Bueno, en estas ecuaciones poner acá menos L, y vamos a tener la impedancia de entrada. ¿Sí? Eso es lo que se hace a continuación para calcular la impedancia de entrada, que le vamos a llamar impedancia de entrada de circuito abierto. Y eso va a resultar así, ¿ve? Reemplazamos Z por menos L y va a pasar esto, ¿ve? Ahí está. La impedancia de entrada en circuito abierto de la carga es igual a B de menos L sobre I de menos L. Reemplazamos entonces, aquí ya están reemplazados los valores. Esta Z está de más. Bueno, y entonces aquí tenemos esta expresión también que se puede escribir de esta manera, igual que en el caso anterior, para obtener otra función trigonométrica hiperbólica. ¿Sí? Entonces, vemos que la impedancia de entrada de circuito abierto de una línea de longitud L es igual a la impedancia característica por la cotangente de este argumento. Entonces, pero en este caso es cotangente, en el cortocircuito era tangente, ¿sí? Pero ustedes saben que la cotangente y la tangente es la misma función si están simplemente desplazadas, ¿sí? Bueno, vamos a analizar entonces después estas fórmulas, ¿ya? Esta Z0 cotangente para circuito abierto, igual que en el caso anterior. Si variamos L, vamos a hacer variar esto, ¿ya? Podemos variar esto, y pues esto puede ser inductivo o puede ser capacitivo, este valor, ¿sí? Simplemente variando esto, ¿sí? Esto quiere decir entonces que un pedazo de línea de transmisión en cortocircuito o en circuito abierto presenta una impedancia, ¿sí? Que nosotros lo podemos calcular utilizando esta fórmula, por ejemplo, para el caso de circuito abierto, ¿sí? Esto también se puede simplificar igual que en el caso anterior, ¿no? Si de nuevo la condición de línea corta, que repetimos, ¿sí? El módulo de constante de propagación por L tiene que ser mucho menor que 1. Si es así, también hay simplificaciones acá, y esta fórmula 249 se reduce a esto. A esto se reduce simplemente, ¿eh? Entonces tenemos otra fórmula simplificada también para el caso de circuito abierto. Bueno, ahora veremos si esta impedancia de entrada en circuito abierto se puede obtener también de otra manera con los parámetros circuitales de una línea de transmisión. Se puede obtener a partir de R, L, C y G. Veamos, para sacar esa nueva fórmula, vamos a hacer lo siguiente. Aquí está, miren. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? La constante de propagación sobre Z0 la dividimos, ¿no? Esta es la fórmula de la constante de propagación. Esta es la fórmula de la impedancia característica. Y entonces, esto también se puede escribir de esta siguiente manera, simplemente. Y aquí ya tenemos entonces esta relación, pero como también teníamos que la impedancia en circuito abierto era Z0 sobre esto, en la forma simplificada, finalmente, considerando esas ecuaciones, la 241, esta y esta, podemos escribir que la impedancia de entrada en circuito abierto es esta forma. Muy bien, entonces hasta este punto hemos obtenido
las impedancias de entrada en cortocircuito y en circuito abierto. Y tenemos sus respectivas fórmulas. La fórmula más exacta y las fórmulas simplificadas, ¿no? Como en este caso, por ejemplo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos utilizar la impedancia de entrada en circuito abierto y en cortocircuito y cómo podemos relacionarlo con la impedancia Z0. ¿Sí? Entonces, utilizamos las fórmulas de la impedancia en cortocircuito y de circuito abierto, y esto es lo que va a ocurrir. ¿Bien? Aquí está el resumen de nuestras ecuaciones. Impedancia de entrada en cortocircuito, Z0 por tangente hiperbólica de este argumento. Y la de circuito abierto es igual también a Z0 por la cotangente hiperbólica del mismo argumento. Esta es la 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si esto multiplicamos esto? Esto lo multiplicamos por esto, multiplicando estos dos, y eso me va a dar Z0 al cuadrado. ¿Miren? Acá está. Si multiplicamos estas dos ecuaciones, esto por esto va a ser igual a Z0 al cuadrado. Se va a simplificar. Y entonces tenemos una fórmula para calcular la impedancia Z0. Y esta es la fórmula que se utiliza también en el laboratorio, en la práctica. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir entonces? Va a ocurrir que la impedancia característica de una línea va a ser igual a la raíz cuadrada de su impedancia de entrada en cortocircuito por su impedancia de entrada en circuito abierto. Entonces, este producto es este que está acá. Esto es lo que se hace entonces con el equipo que tenemos en el laboratorio, ¿sí? Utilizamos este concepto para calcular el Z0. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, podemos decir lo siguiente. Las mediciones de una línea en cortocircuito y en circuito abierto nos sirven para calcular impedancias características, sí. Y también a esas líneas, ¿sí?, variando su longitud, podemos obtener diferentes inductancias, o sea, capacitiva o inductiva. En resumen, pedazos de líneas de transmisión pequeñas trabajan como elementos de un circuito. Un pedazo de una línea de transmisión puede ser una capacidad o puede ser una admitancia o una inductancia. Puede ser una capacidad o una inductancia. Y eso podemos hacer tanto para las líneas con cortocircuito o como circuito abierto. ¿Ya? Ahora, en la práctica, ¿sí?, ahora cada vez es menos, ¿no? Yo estoy diciendo entonces que en un determinado circuito hay un pedacito de línea de transmisión que no está trabajando como línea de transmisión, sino está trabajando como un capacitor o como una bobina. Eso es, de un determinado valor. Bueno, en los circuitos actuales es muy raro ver esto, pero en algunos circuitos de ciertos años para atrás sí había, ¿sí? Sí había pedacitos de líneas de transmisión que trabajaban como elementos circuitales, ¿sí? También pueden encontrar pedazos de línea de transmisión en la unión entre una línea de transmisión y una antena. En ese punto donde ustedes saben
que para adaptar tendría que ser la impedancia de la línea de transmisión y la impedancia de la antena tendrían que ser iguales, digamos, para una mejor adaptación. A veces eso no es posible y entonces en esa unión física entre la línea de transmisión y los contactos de la antena, ¿sí? se pueden poner y existen pedazos de línea de transmisión en esa interfaz. Y en ese caso sirven para adaptación. Son pedacitos de líneas de transmisión. ¿Ya? Ahora, si nosotros queremos utilizar una línea de transmisión y queremos utilizarla como si fuera un capacitor o una bobina, teóricamente lo podemos hacer con una línea en cortocircuito de una determinada longitud y una línea en circuito abierto también de una determinada longitud, ¿no? Nada más que en la práctica no van a encontrar pedazos de línea de transmisión en circuito abierto junto con antenas o con pedazos de línea de transmisión reales. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque ese pedazo de línea de transmisión que nosotros deseamos que funcione como una bobina o como un capacitor, si está físicamente abierta, en ese caso actúa también como antena. Entonces, para eliminar el efecto de la antena, lo que se utiliza en la práctica son pedazos de línea de transmisión en cortocircuito. Cuando utilizamos como cortocircuito, ya no trabaja como antena. Entonces, esas son las en la práctica. ¿Está bien? Ahora, seguiremos viendo también para ver si podemos encontrar unas fórmulas para calcular la constante de... En este caso vamos a hacer lo siguiente. ¿Bien? De nuevo tenemos... Por eso nos siguen, dice. Por favor, alguien con el micrófono abierto. Por favor. Ah, perdón, carnal, la cosa, hombre, discúlpame. Gracias. Entonces decía, ahora tenemos las ecuaciones para impedancia cortocircuito y circuito abierto. ¿Qué pasa ahora si a estas las dividimos? Hace rato hemos multiplicado, ahora las dividimos. Y al dividirlo, vamos a obtener esta función tangente del argumento. Esto también se puede poner en forma exponencial de esta manera. ¿Ya? Y entonces podemos despejar este cuadrado acá y se vuelve raíz cuadrada, de tal forma que la raíz cuadrada de la impedancia sobre el circuito abierto es igual a esta expresión. ¿Y qué estamos buscando? Estamos buscando despejar la constante de propagación, ¿sí? Para encontrar una fórmula que nos permita calcular esa constante. Otros no se van a olvidar si hay alguna persona. No. Seguimos operando, seguimos trabajando. Vamos a llegar a que esta exponencial, donde está esta variable que la queremos despejar, miren, es igual a esta. Bueno, tenemos todo esto y también tenemos las diferencias para poder calcular la cosa adecuada. Muy bien, entonces quiere decir que toda esta expresión, ¿sí?, es igual a esta exponencial. Pero entonces, nos falta, para determinar la constante de propagación, nos falta el valor de alfa. Por favor, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Así, por favor.
Entonces, acá podemos nosotros considerar alfa más j beta, es un número complejo. Y después toda esta expresión tiene que ser igual a esta expresión y también va a tener una parte real y una parte imaginaria. Porque este es un número complejo y tendríamos que igualarlo con un número complejo. ¿Ya? Bueno, el número complejo lo podemos escribir en forma rectangular o en forma polar. ¿Ya? Nos conviene entonces escribirlo en forma polar, módulo y ángulo. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Esta función exponencial va a ser igual a un módulo y a un ángulo. ¿Para qué hacemos esto? Porque para después ese valor del módulo y el ángulo se igualen con este en módulo y ángulo. Gisela. Muy bien. Entonces. ¿Es mi número? No. ¿No? No. Continuamos ahora con esa idea y vamos a dar un valor acá para poder igualar la parte real con la parte imaginaria o el módulo y el ángulo con el módulo y ángulo de esta dirección. Para eso, esto lo escribimos así, ¿no? Esta es la primera parte, ¿no? Aquí ya está alfa más j beta, que es el valor de la constante propagación. Nos interesa calcular el valor de la atenuación y la desfase. Y aquí decimos que eso tiene que ser Mándale nomás, a un número complejo que tiene módulo. Nos va a decir, no está haciendo, y cuando les pedimos, nomás buscan a alguien. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, ¿me das tu número? Igualarlo a la parte, al módulo de este, y esta parte que tiene la fase, también igualarlo a este. ¿Está bien? Entonces, lo más sencillo es igualar esto, que es el módulo, con este, R. ¿Verdad? Y aquí podríamos calcular ya la constante de atenuación, ¿sí? Siempre que se tengan estas variables. Muy bien. Pero en la fase ya no es tan sencillo. Nadie me reconoce sin lentes. Tendríamos que igualar esta expresión con esta expresión. Y aquí, fíjate, no, te digo, creo que nadie me reconoce sin lentes. Vaya dato perturbador. Entonces, en ese caso, podemos igualar el beta con esta expresión y nos va a quedar de esta manera. Pero, no se olviden que el beta es cómo varía la fase de acuerdo a la longitud de la línea. Y entonces, eso implica que va a tener este valor que va a ir tomando diferentes valores, ¿no? En resumen, no es tan sencillo, ¿sí?, utilizar estas fórmulas para calcular el alfa y para calcular el beta de la constante de propagación. Porque el n va a depender de la longitud de la línea y de la línea en términos de lambda, que dice acá, ¿sí? Este concepto, línea en términos de lambda, es un concepto nuevo, ¿ya? Que simplemente quiere decir, en una cierta longitud de la línea, ¿cuántas lambdas de operación pueden contener? O sea, la relación entre la longitud física de la línea y la lambda de la frecuencia de operación que se aplique, ¿sí? Eso lo vamos a ver después, ¿ya? Muy bien. Entonces, voy a continuar ahora lo que ocurre en la práctica. Ahí está. Muy bien, ahora vemos entonces las reactancias de entrada y las aplicaciones de las líneas sin pérdidas, terminadas en cortocircuito y en circuito abierto. Claro, si las líneas son cortas, ya hemos visto que la atenuación es despreciable. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre esto en la práctica? En la práctica vamos a tener nosotros el rango de operación, por ejemplo, de HF, UHF, donde se pueden aplicar en esta línea. Digamos en el rango de UHF, que es entre 300
megas y 3 gigas. En ese rango trabajan las líneas de transmisión y se puede utilizar líneas de transmisión como elemento de circuito, sí. Aquí en la línea puede servir también como elemento de circuito. L o C. Muy bien. Ahora, las pérdidas en una línea de transmisión en muchos casos se pueden considerar despreciables. Y entonces, debido a las frecuencias altas con que trabajan las líneas, ¿sí?, vamos a llegar a la conclusión que aquí el 2πf por L, ¿sí?, debido a que este valor es grande, va a ser mucho mayor que la parte resistiva de la línea de transmisión. Y lo mismo va a ocurrir en esta relación, donde debido al valor de F alto, este valor va a ser siempre mucho mayor que el G. ¿Sí? Y entonces, si ahora vamos a nuestras fórmulas de la impedancia característica y de la constante de propagación y aplicamos esta relación, vamos a tener esto. Ahí están de nuevo las condiciones, ¿no? Omega por L mucho mayor que L y omega por C mucho mayor que G. Ahora vamos a nuestras fórmulas de la constante de propagación y de la impedancia característica. En este caso, si este valor es mucho mayor que esto lo despreciamos. Y en este caso también, si este valor es mucho mayor que despreciamos esto, y esto nos queda directamente L sobre C, o Z sobre Y, como hemos llamado también. Entonces, L sobre C es ¿Hasta allí o ya se han ido? la característica. Por favor, señorita, ¿puede apagar su micrófono? ¿Puede silenciar su micrófono? Eso sí es de gangsters, de gangsters. Gracias. Bueno, entonces, decía que debido a las frecuencias de operación de trabajo, en la práctica, el valor de esta constante y de esta se puede simplificar, porque en este caso se vuelve L sobre C directamente. Y eso se hace, por ejemplo, en el laboratorio. ¿Sí? En la práctica, en el laboratorio presencial, les doy un pedazo de una línea de transmisión, ¿sí? Con eso, con el puente de impedancia, sacan el valor de L y después sacan el valor de C. L sobre C les da Z0. ¿Sí? Es otra forma de calcular la impedancia característica. ¿Sí? Entonces, también aquí desde la ecuación 2.15 y 22 se van a reducir esto y va a quedar esto, ¿no? Ahí está. La constante de propagación va a ser igual a esta expresión, la 248. En la práctica, por la frecuencia de operación, las líneas son cortas. Y la Z0 va a quedar directamente igual a L sobre C, ¿no? Ustedes salen directamente de esta relación. De estas dos relaciones salen esto y en esto. Fíjense, entonces la constante de propagación, no hay atenuación y el beta varía con este valor, ¿no? Aquí está el 2pi por F. Y el Z0, fíjense que el Z0 es independiente de la frecuencia de operación que se elimina, ¿sí? Y de R y de G, que no son significativos respecto al valor de L y de C. Esta es la fórmula que se utiliza en la práctica para calcular Z0. Y además, al hacer esta división, aquí se demuestra nuevamente que la impedancia característica es un valor puramente resistivo. ¿Sí? Por eso, cuando van a comprar líneas de transmisión, siempre le van a decir, esta tiene 50 ohmios, 75 ohmios, 300 ohmios. Como ya hemos visto, hay ciertos valores normalizados, ¿no? No hay valores de impedancia característica
de valores arbitrarios. ¿Sí? Muy bien. Podemos entonces, para este caso de líneas cortas, también buscar otras fórmulas de aproximación para la impedancia de entrada. Si ustedes empiezan a hacer un recuento de las fórmulas para calcular la impedancia de entrada, creo que ya estamos por orden como 5 o 6 fórmulas para calcular la impedancia de entrada, ¿no? De una línea en cortocircuito, de una línea en circuito abierto, de una línea acoplada o de una línea desacoplada, ¿sí? Acá vamos a ver otra más. Miren. Ahí está, la impedancia de entrada. Esto teníamos nuestra fórmula general ya, que era la 235, ¿sí? Y entonces, aquí si la línea es corta, alfa es igual a 0, quiere decir que esta constante de propagación solo aparece beta, no aparece el alfa, ¿no? Y entonces, aquí aparecería, podemos reemplazar en esta constante aquí, J por beta, porque el alfa es igual a 0, igual acá abajo también, y entonces, si hacemos eso, la impedancia va a tener esa forma, ¿ve? Calculamos, reemplazamos alfa por solamente la fase, y se convierte en esta forma. Ahora aquí, de nuevo, vienen las aproximaciones, ¿no? Cuando esta línea es corta, esta L es pequeña, se pueden aproximar estas tangentes, ¿ve? O sea, la tangente hiperbólica de ese argumento se puede escribir de esta manera, y esto se simplifica y se vuelve tangente trigonométrica, ¿no? O sea que aquí está diciendo que la tangente hiperbólica de este valor que es pequeño, ¿sí?, es igual a J por la tangente trigonométrica de beta por L. ¿Se dan cuenta? Este J desaparece acá y aparece acá adelante, pero esto se vuelve ya tangente. Estas son aproximaciones. Y entonces podemos reemplazar con esta aproximación y la impedancia de entrada va a quedar de este valor, ¿eh? Acá está. La impedancia de entrada va a quedar de esta manera, la hiperbólica va a quedar así, con trigonométricas. Otra fórmula más para la impedancia de entrada. ¿Ya? Muy bien. Ahora, para finalizar este tema, vamos a volver a poner nuestras formulitas de las impedancias de entrada para líneas en cortocircuito y para líneas en circuito abierto. Porque vamos a sacar una conclusión importante sobre esa situación. Entonces, recordamos acá nuestras fórmulas para línea en cortocircuito. ¿Cuál era su impedancia de entrada? Era esta. Aquí estaba la tangente. Esta es una J por una reactancia. Y para la línea en circuito abierto teníamos esta otra forma. Acá está el concepto del igual a infinito. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Podemos utilizar para la z del igual a infinito este valor que está acá, y nuestra fórmula también se puede escribir de esta siguiente manera. Miren. Aquí nos quedamos con la línea en cortocircuito. Bueno, las mismas fórmulas que tenemos aplicando z del igual a infinito, ¿sí?, en esta fórmula 250, ¿sí?, esto lo dividimos, ¿sí?, y nos va a quedar esta ecuación, y finalmente esto se puede poner también como Z0 sobre J tangente de beta por L, ¿sí?, que se puede escribir también como menos J con tangente de beta por L. Bueno, ustedes ven que aquí están apareciendo de nuevo la función tangente y la función cotangente, pero ya de estas funciones trigonométricas, y entonces decimos que esto es una reactancia y esta también es otra reactancia. Ya, nada más que aquí está, esta es inductiva y esta es capacitiva, ¿sí? Ahora, para estas líneas en cortocircuito y en circuito abierto, ¿sí?, sus impedancias de entrada son puramente reactivas, como vemos acá.
Esto decimos, va a tomar estos valores y este va a tomar estos valores. ¿Sí? Pero ahora, si nosotros relacionamos, fíjense, aquí está la función tangente de beta por L y la función cotangente, si graficamos estas expresiones, la 251 y la 252, si graficamos, ¿sí? Vamos a ver más claramente las relaciones que hay entre las longitudes de una línea en cortocircuito y las longitudes de una línea en circuito abierto. ¿Cómo se hace eso? Hacemos el gráfico entonces de esas dos ecuaciones y este es el gráfico resumen. Miren, acá está. Fíjense entonces que este es donde hay valores de inductancia y este es el valor de la capacitancia. Aquí está la tangente de beta por L y aquí está la cotangente, ¿no? Fíjense que esta es la misma que este, pero está desplazada y esta ya es la tangente. Entonces aquí está la tangente, 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 y estas son las cotangentes, ¿no? Entonces quiere decir, por ejemplo, que para una longitud, aquí está la longitud de la línea, miren, ¿eh? Esta es la longitud de la línea en términos de lambda, ¿no? Esto. Entonces, para esta longitud, por ejemplo, para esta longitud, esta línea, esto me dice que tiene un cierto valor aquí de L. Así. ¿Sí? Está dado por este. Pero esa línea está en circuito abierto, es inductivo. Ahora, esa misma línea de esta longitud también se puede trabajar con un capacitor que tenga este valor. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta es la longitud y esta es la inductancia cuando la línea está en circuito abierto. Y para esa misma L, ¿sí? Que está en cortocircuito, presenta una capacidad dada por este valor. ¿Sí? Y así sucesivamente nosotros podemos tener cualquier valor de una inductancia L con esta línea en circuito abierto o con esta en cortocircuito, y esto se va repitiendo, obviamente. Quiere decir que hay varios valores que dan la misma inductancia, ¿no? Y para este valor hay varias longitudes. Obviamente se va a utilizar la distancia más corta, ¿no? Por eso, básicamente, las distancias que se utilizan están por este orden, por acá nomás, ¿sí? Porque acá tengo los mismos valores, pero la línea es más grande. Entonces, se utiliza por eso estos pedazos de línea de transmisión. Bueno, en esta gráfica, aquí está la longitud en términos de lambda. Vamos a explicar más en detalle después la longitud en términos de lambda. Y este es un gráfico normalizado. ¿Qué quiere decir un gráfico normalizado? Que esto vale cualquiera sea la impedancia de la línea de transmisión. Para que eso sea posible, este valor, por eso, los valores de XY se dividen sobre Z0. ¿Está bien? Entonces, con eso decimos, esta es una gráfica normalizada que vale para cualquier Z0. Para desnormalizar los valores se multiplica por Z0 y se tiene el valor real. Muy bien, entonces esto es una gráfica normalizada de esa manera. Muy bien, esto nos da una guía, pero podemos ordenar entonces, podemos decir, por ejemplo, si yo quiero una bobina, ¿sí? Puedo trabajar en este rango, ¿no? Aquí tengo valor de la bobina, miren, desde 0 hasta infinitos valores tengo acá. Y la longitud de la línea es menor que lambda sobre 4. ¿Sí? Pero también puedo decir, yo quiero capacidades. Entonces puede trabajar con estas longitudes y mirar hacia acá, porque aquí están las capacidades. ¿Sí? O sea, quiere decir que una línea de esta longitud lambda sobre 4, de acuerdo a su L, puede tomar, de acuerdo a esta longitud, pueden tomar desde 0 hasta infinito. De una bobina desde 0 hasta infinitos valores. Y esa línea, después terminada en cortocircuito, también puede tener infinitos valores de la capacitancia. O sea, en la práctica se trabaja por eso dentro de este rango. ¿Ya? Para finalizar, entonces, haremos una gráfica de este pedazo de línea sobre 4, cuando la línea está en cortocircuito
y cuando la línea está en circuito abierto, ¿ya? Para aclarar simplemente el concepto. Y sería esta. Ahí está, ¿ve? Una línea en cortocircuito cuya L es menor que lambda sobre 4. Puede tener infinitos valores, ¿no? Depende del L. Y eso equivale a una bobina y aquí está su valor, ¿ve? Aquí está. Con el valor de L sacamos el valor de la impedancia para la línea Z0. Y si la línea desde menos que lambda sobre 4 está en circuito abierto, entonces funciona como un capacitor. Y aquí sería el valor del L para determinar el valor de del capacitor. ¿Sí? Bueno, esto es cuando la línea es menor que lambda sobre 4. ¿Sí? Si crecemos un poquito, le ponemos un pedazo más acá, la línea lo volvemos, ahora la línea está entre lambda sobre 4 y lambda sobre 2. Cambiaron las longitudes. Pero de nuevo, otra vez, esta línea también ahora trabaja como capacitor que varía de acuerdo con este valor, ¿no? Y lo mismo va al circuito abierto. En resumen, miren, si la línea en cortocircuito, su longitud es menor que lambda sobre 4, va a trabajar con una bobina con este valor. Si la línea es más grande y si también se hace cortocircuito, ya funciona como capacitor y aquí estaría su valor dado por esta ecuación. Lo mismo ocurre para esta línea. En circuito abierto funciona como capacitor, pero cuando crece funciona como bobina, ¿no? Entonces ahí se ve cómo, de acuerdo al tipo de línea y la longitud, se pueden obtener elementos de circuito. Trabajan como elementos circuitales, ¿no? Y aquí se ve mejor, entonces, cuando yo les decía, en la práctica se utiliza estas en cortocircuito y estas casi no. ¿Por qué? Porque cuando se utiliza esto como elemento de circuital, además de ser una bobina, también puede trabajar como antena. Por eso esta y esta casi no se utilizan en la práctica, sino estas dos. ¿Está bien? Bueno, con eso hemos concluido la clase de hoy. Bueno, entonces, por favor, para la próxima semana ya quisiera que tengan los grupos que van a trabajar, porque ya vamos a empezar a hacer los laboratorios, ¿ya? Muy bien, entonces, a la próxima semana. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Ahorita estamos en la quinta clase y la verdad que estamos atendiendo más la pantalla y no estamos tomando apuntes. No sé si las diapositivas nos podría mandar. Ya estamos en las 5 para repasar. Escúcheme, la grabación de la clase y la presentación en PowerPoint están en el Classroom. Estas también se van a subir. Lo que yo presento el lunes y el jueves, el viernes generalmente lo ponemos en Classroom. Todas mis clases y estas presentaciones están en Classroom. Además, voy a poner en Classroom el texto, que es un resumen del libro que utilizamos. Además, el libro que está en la biografía figura en la red. O sea que todo lo que yo he hablado está documentado. Nadie se ha preocupado tanto por mí. ¿Está bien? Por favor, lean las condiciones en las que estamos trabajando en estas clases virtuales, ¿sí? Son 2 hojitas. Ahí están cómo hay que hacer, por qué se hacen los grupos, qué clase vamos a pasar, qué datos necesito. Está la bibliografía y está el programa. ¿Está bien? Entonces, por favor, está toda la documentación. Ahora voy a poner la parte teórica, eso, y también está en la red, les he dicho. Esto, las ecuaciones, todo está en la red. Está el texto completo. ¿Está bien? Les dije en la primera clase. Ya, ingeniero, gracias. Entonces, ya, ingeniero. Entonces, gracias. Por eso vean el texto que está en la red, ¿sí? Y vean,
pero no es todo el texto que utilizamos, sino una parte. Entonces yo tengo un resumen en base a estas presentaciones. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Hola, Sí, ingeniero. Sí, señorita. Ingeniero, gracias. Buen día. Una consulta más, perdón. Sí. Cuando vimos el correo de, como nos dijo el formato, la cédula de identidad, apellido, nombre, Sí. al momento de enviar a los dos correos, solo me aceptó en fatito@unsa.bo el 814, teoría no ingeniero. Eso quería decirle. Bueno, no sé, la verdad que yo ya he recibido, ¿no? En los correos. A los correos que les he dado, me han mandado adecuadamente. Por favor, revise bien, ¿ya? Porque estoy recibiendo correos de sus compañeros, ¿sí? En esa red. A ver, revise bien qué está pasando. ¿Hay algún error? El fatito, ese es siempre de respaldo, ¿sí? Cuando hay alguna queja, hay algún problema, así como usted, yo ingreso a fatito a ver si me enviaron. ¿Cómo se llama usted? Tatiana, ingeniero, Tatiana Carapi. No sé si le llegó. Tatiana. Tatiana. Muy bien. Ya voy a revisar el correo institucional, Fatito UNSA, ¿ya? Pero revisar algún problema debe haber, porque estoy recibiendo correos de tus compañeros. ¿Ya? Sí, ingeniero. Muy bien. ¿Alguna Gracias. otra pregunta? Bueno, entonces, hasta la próxima semana.